Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, los buenos frutos de la prueba. La prueba, la adversidad, la tribulación, no son cosas por las que generalmente agradecemos a Dios, ¿no es cierto? Porque la prueba obviamente trae angustia, trae sufrimiento, trae dolor, malestar. Pero en las adversidades, Dios también utiliza, se puede decir, todo ese contexto de situación en nuestras vidas como para bendecirnos de manera especial en áreas que necesitamos y que lastimosamente, vale la pena decirlo, amigos, nosotros los humanos solo aprendemos a través de malas experiencias. Entonces prácticamente a nosotros, o mejor dicho, nosotros a Dios no le dejamos más remedio que tener que permitir ciertas adversidades, ciertas tribulaciones en nuestras vidas para mejorar la calidad de nuestra persona interior. Y aunque nadie pide pruebas, nadie quiere tribulaciones, pero cuando éstas vengan a nuestras vidas y, como dije, Dios no nos va a pedir permiso para hacerlo, va a traer buenos frutos que vale la pena que nosotros, yo digo, que sepamos apreciar. Así es que este es nuestro tema, los buenos frutos de la prueba. Y hablando precisamente en ese contexto, la carta a los Romanos capítulo 5, versos 3 y 4 nos hablan precisamente en ese contexto. Dice esa escritura, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. ¿Qué está diciéndonos esta escritura? Pues básicamente nos está indicando que aunque los sufrimientos no son cosa que disfrutamos, tiene sus beneficios y tiene sus frutos. Dice que el sufrimiento puede producir perseverancia. Bueno, perseverancia es capacidad de aguante, es capacidad de continuar, de mantenerse en lo que uno está. Es necesario entonces. Habla también de entereza de carácter, significa no hacerse añicos con las tribulaciones, no hacerse añicos con las dificultades de la vida. Esta es una capacidad entonces que se recibe. Habla también de esperanza. Así es que el texto nos dice que efectivamente hay beneficios y hay buenos frutos de la prueba. Ahora bien, hagamos un panorama un poco más amplio, más comprensible quizás, y hablemos de cuáles son los frutos de la prueba. ¿Cuáles son esos frutos? Muy bien, atención a esta lista, yo diría valiosísima, de frutos y beneficios de la prueba. El primero de ellos, y ya el texto lo estaba mencionando, el texto bíblico, carácter probado. Hay personas que hacen una tempestad en un vaso de agua. Hay personas que parece que fueran de cristal, se rompen al primer problema. Otras parece que fueran de papel, que se estrujan con las dificultades de la vida. ¿Qué es lo que uno necesita, siendo que la vida humana no es fácil? Lo que uno necesita es un carácter probado. ¿Qué significa el concepto carácter probado? Significa un carácter que ya ha pasado por distintas experiencias, ha pasado por distintos, permítanme la expresión, molinos, y ese carácter pasó esas pruebas, esas dificultades y salió fortalecido. Así suele ser. Hay cosas que se prueban con el fuego, que se mejoran, que se depuran, que se purifican. Los metales preciosos son un buen ejemplo. Así es que, ¿de qué sirve tener un carácter que no ha sido tocado por la adversidad, que es un carácter de papel,
que es un carácter blando, que es un carácter débil, cuando la vida requiere verdaderamente entereza de carácter, un carácter estable, un carácter firme, una persona que sabe afrontar los problemas de la vida, que no corre a deprimirse ante los problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos todo eso en nuestras vidas. Infortunadamente, porque pudiéramos haberlo aprendido de otro modo, pero infortunadamente, como dije ya, los humanos solo aprendemos a base de adversidad, a base de problemáticas, de dificultades. Pero bueno, como no estamos viviendo en el paraíso terrenal, estamos viviendo en el mundo de los hombres y en un mundo que prácticamente, como dice la Escritura, estaba bajo el maligno. Entonces lo que queda es sacar callo, lo que queda es fortalecerse, y las adversidades, las pruebas generan ese producto, ese fruto, ese beneficio, un carácter probado. Quizás tú me estás oyendo y tú eres una persona que te quejas demasiado, eres demasiado lastimera, eres demasiado pesimista, no te pueden ver mal porque te haces pedazos. Si alguien te respondió de una manera que no quieres, te resientes y quedas resentido años. ¿Sabes qué? Ya cambia. Necesitas un carácter probado, un carácter más estable, un carácter más sereno, y la prueba te concede ese beneficio. Segundo buen fruto de la prueba, la madurez emocional. Esto también es importante. Yo, por lo que he vivido ya tantos años en estas tareas pastorales, he visto incluso con asombro personas con grandes capacidades profesionales, intelectuales, incluso teológicas, que tienen muy inmaduro su carácter. ¿Y cómo uno se da cuenta que es un carácter inmaduro? Porque son personas inestables. Sus relaciones son inestables. En su trabajo hay inestabilidad, en sus relaciones también laborales y profesionales. Con su familia, inestable. No le duran las relaciones, no le dura la tranquilidad, no le dura la paz, porque esa persona es emocionalmente inestable. Que aquí no, cuando hablamos de estabilidad o inestabilidad emocional, aquí no caben títulos. Aquí no cabe edad, aquí no cabe abolengo, aquí no cabe nada. Simplemente la persona, por mucho que esté bien colocada en la vida, en la sociedad, si no es emocionalmente estable, esa persona no sirve para vivir. Va a sufrir bastante, y los demás que están a su lado van a sufrir igual o peor quizá. Porque convivir, interactuar con una persona inestable emocionalmente, eso es muy complejo. Eso hace las relaciones bastante sensibles, bastante complicadas. Pero la adversidad va quitando esas sensibilidades, porque la inestabilidad emocional tiene que ver con eso, una sensibilidad de, como decimos aquí en nuestro país, mírame y no me toques. Entonces, esa hipersensibilidad frente a los demás, cómo los demás actúan, cómo hablan, frente a los problemas también de la vida, a los entornos de vida, toda esa hipersensibilidad se va cambiando, se va volviendo aquello no tan sensible. No digo que hay que endurecerse, pero lo que estoy diciendo es que cuando hay sensibilidad extrema, ¿qué es lo que hay? Alergias en la piel, ¿no es cierto? Ante la sensibilidad extrema surgen las alergias. Pues así es en lo emocional, en lo anímico, en lo relacional. Una persona demasiado sensible, que todo le molesta, todo le enoja, todo le resiente, todo le saca roncha, todo le saca alergias. Entonces esa persona es emocionalmente inestable. Entonces viene Dios, manda ciertos problemitas, y Dios no nos pide permiso, insisto, pero es para hacernos bien, para sacarnos de esas condiciones y llevarnos a la madurez emocional. Tercer buen fruto, buen producto, lindo beneficio de la prueba, renovación espiritual. Nosotros los humanos necesitamos renovarnos espiritualmente. La persona que no se renueva por dentro, esa persona comienza a morir. Oiga bien cómo lo digo. Oiga bien cómo lo digo. La persona que no se renueva
por dentro comienza un proceso de muerte espiritual. No hablo de muerte física necesariamente, pero muerte espiritual. Y estar muerto espiritualmente, amigos, ¿de qué sirve las bendiciones que vienen? ¿De qué sirve las buenas cosechas de vida, los buenos resultados en nuestras actividades de vida si estás muerto por dentro? ¿Y cómo sabes que estás muerto por dentro? Ya casi nada te alegra. Tiendes a deprimirte todo el tiempo, o si no, estás enojado hasta con tu sombra. Una persona que está en deterioro espiritual se pelearía con Jesucristo, porque esa persona no cabe en ningún lado. Así como lo escuchan, no cabe en ningún lado. Se pelearía con Jesucristo, se pelearía con su sombra. Entonces Dios, de nuevo, vuelvo sobre la misma idea, Dios permite cierta etapa, cierta temporada, con algunas dificultades, con alguna conflictividad, con algunas crisis, pero para hacernos bien y que eso nos lleve a renovarnos espiritualmente. Quizá tú que estás siguiéndome en este tema, eres uno de aquellos que necesita renovación espiritual. Y no hablo de cuánto sepas tú de la Biblia, y no hablo de cuánto tú vayas a la iglesia, porque uno puede estar yendo a la iglesia y estar bien mal por dentro. No hablo de conocimiento de la Biblia, tú puedes saberte la Biblia de tapa a tapa y aún así estar en un proceso de deterioro espiritual por dentro. Necesitas renovación. ¿Y cómo se alcanza la renovación? Buscar de Dios, pero humildemente. No para que Dios apruebe lo que tú dices, no para que Dios diga amén a tus propuestas, a tus argumentos, a tus justificaciones o a tus acusaciones. Buscar renovación espiritual requiere humildad delante de Dios, como bien dice la Escritura. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No es cuando tú digas, no es como tú digas, no es como tú quieres, es como Dios quiere. Pero cuando humildemente te pones en tus manos, Él comienza a renovarte por dentro. Y número 4, con lo que cierro, ¿cuáles son los buenos resultados de la prueba? Sabiduría conductual. Sabiduría y conocimiento no son lo mismo. Conocimiento es cómo se hacen las cosas, básicamente. Sabiduría es cómo se usan las cosas. Te pongo un ejemplo que lo he puesto en reiteradas ocasiones. Tú puedes tener el conocimiento de cómo se maneja un automóvil, cómo estacionarlo, cómo encenderlo, cómo manejarlo, cómo estacionarte, todo eso. Tú puedes tener ese conocimiento, pero no la sabiduría de cómo conducirte cuando estés en las calles, respetando la velocidad, respetando a los otros conductores, respetando las señales de tránsito. ¿Te das cuenta? Conocimiento no garantiza éxito en la vida. Tú puedes tener muchos conocimientos, pero si eres torpe conductualmente hablando, si no hay sabiduría en tu manera de actuar frente a la vida, tu escenario de vida, tus relaciones, etc., entonces necesitas esa sabiduría conductual. ¿Cuántas tribulaciones vienen por la imprudencia conductual? ¿Cuántas tribulaciones, cuántas crisis se activan por gente que no quiso prudentemente actuar, no quiso humildemente actuar, no quiso callar, prefirió hablar, prefirió argumentar, no quiso irse por la ruta de Dios? Entonces perdió esa sabiduría y terminó metido esta persona en muchísimos conflictos. Eso significa que tiene razón la Escritura cuando dice, sobre ti fijaré mis ojos, te guiaré tus pasos y te mostraré el camino que debes andar. Pero el versículo siguiente de ese salmo dice, no seas como el mulo, que tiene que ser sujetado por la fuerza para poder dirigirlo. Lastimosamente, habemos personas así, que tenemos que ser sujetados por la fuerza porque no hay sabiduría conductual. Todos en algún tiempo, en alguna etapa de la vida, tenemos que aprender eso, sabiduría conductual. Y ciertas adversidades que se activan es el proceso de Dios para darnos esa sabiduría en la manera de actuar.
Entonces leía al inicio para ustedes de Romanos capítulo 5 versos 3 y 4. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Está diciendo que los sufrimientos traen buenos frutos, buenos resultados y grandes beneficios. Yo sé que nadie quiere tribulaciones, yo sé que nadie quiere adversidad, pero es que Dios no nos va a pedir permiso para llevarnos a una situación así, pero para hacernos bien. ¿Cuáles son esos buenos frutos que vienen con la prueba en nuestras vidas? 1, carácter probado y aprobado, diría yo, añadiendo. 2, madurez emocional, que es quizá lo que te está haciendo falta. 3, produce también renovación espiritual para aquellas personas que están literalmente estancados por dentro, atrofiados por dentro. Y 4, la prueba produce sabiduría conductual. Son grandes beneficios: carácter probado, madurez emocional, renovación espiritual y sabiduría conductual. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Los buenos frutos de la prueba. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.